Bueno, hoy vamos a hablar de las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico colombiano contemporáneo. Iniciamos por entender qué fuentes, de dónde se origina algo. Para entender eso también tenemos que decir que hay dos tipos, las materiales y las formales. Las materiales son las que se dan desde los elementos del contexto, como lo es el elemento de modo, tiempo y ubicación. Modo no es lo mismo hablar de salud que educación, pero tampoco es lo mismo hablar de Cali, por ejemplo de La Guajira, pero tampoco es lo mismo hablar de 1953 a 2023. Son efectos que cambian totalmente las necesidades de la población. Por otro lado están las fuentes formales, como lo son la Constitución, la ley, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la doctrina y la costumbre. También tenemos lo que es la Constitución. Y aquí es donde nos frenamos un poco y decimos, bueno, el artículo cuarto dice la Constitución es norma de normas. ¿Qué quiere decir esto? Que guarda todos los principios del Estado, todos los derechos, todas las normativas claras con las que se tiene que regir el mismo. Por lo tanto, le da orden al mismo. Luego están estos principios, pero estos principios lo que son es manifestaciones jurídicas de la moral, lo que le da un carácter de justicia, un carácter justo a la normatividad y orientan la producción de las normas por ese camino. Y aquí nos frenamos un poquito también. ¿Por qué? Porque dice la ley. Y aquí hay un pequeño punto a tratar. Y dice, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. ¿Y la constitución dónde queda? Pues la misma Corte Constitucional, de lo que lo veremos más adelante, se pronunció y dijo que el imperio, cuando hablaba del imperio de la ley, también se hacía referencia a la ley y la constitución. Bueno, tengamos en cuenta que también estas leyes son mandatos de optimización. ¿Qué quiere decir esto? Mandatos son normas imperativas, es decir, de obligatorio cumplimiento, y de optimización porque lo que buscan es de que se den en la mayor medida de lo posible. Esos son los elementos centrales del derecho positivo, gracias a que nuestro sistema es romano-germánico y la base es la norma escrita. Por otro lado, el único que puede producir leyes es el legislador. En Colombia es el Congreso de la República, el cual se divide en Cámara de Representantes y Senado. Las leyes que estos pueden pronunciar son orgánicas, ordinarias, estatutarias y de marco. Está la jurisprudencia, la cual busca unificar. Pero ¿quiénes pueden crear jurisprudencia? No cualquier juez lo puede hacer. Desde sus provincias solamente lo pueden hacer los jueces de las siguientes cortes: el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el cual iba hasta la reforma constitucional que se da en el 2012, y el Tribunal Especial para la Paz. Esas generan autos y sentencias. Autos direccionan un proceso y sentencias lo culminan. Eso deja precedentes, precedentes constitucionales que dejan si dicen si son o no exequibles conforme a la Constitución una ley. Los verticales son de una corte hacia sus inferiores y los horizontales generan igualdad, es decir, unifican la postura de unas cortes de la misma jerarquía. Luego está la costumbre, que es una práctica social que es manifestar por medio de conductas la voluntad de una población. Esta debe ser homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que debe extender por el mismo territorio. Debe ser uniforme, es decir, debe ser la misma práctica. Y esta se debe extender por el tiempo, es decir, debe ser reiterada. Puede haber tres tipos de costumbre: secum legem, es decir, según la ley; la contra legem, contra la ley; y la prater legem, que es la sustitutiva de la ley. Y cuando decimos sustitutiva de la ley es porque no hay ley que reglamente esto. Esto se da sobre todo en lo que es el Código de Comercio. Las cámaras de comercio lo que hacen es agrupar estas costumbres mercantiles. Bueno, finalmente, nosotros podemos decir que todas estas fuentes formales del derecho lo que hacen es unificar posturas y es apoyarse entre sí para poder generar un orden jurídico del Estado. Trabajando de la mano es que nosotros tenemos un ordenamiento, tenemos un orden y asimismo, como lo decía con los principios, también orientan a la creación de nuevas normas que apoyen a que toda la población tenga garantías en el mantenimiento de sus derechos.